Señor, amamos tu nombre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, en esta noche preciosa. Bendecimos tu presencia en nuestros corazones. Bendecimos, Señor, tu respaldo, tu amor para con tu pueblo, con tu iglesia. Te glorificamos, Señor, proclamamos tu fidelidad, proclamamos tus misericordias que se renuevan todos los días. Gracias porque somos aquellos sobre los cuales tú has hecho reposar esa gracia, esa misericordia y ese perdón. Te bendecimos esta noche, Señor. Gracias por tu palabra y por cada uno de tus hijos que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. Como anochecen, el Señor les bendiga grandemente. Inicio este tiempo recordándoles que estamos detrás de la reapertura de nuestra iglesia, ajustando los protocolos, todo lo que nos ha pedido la alcaldía y lo que es necesario para que podamos reunirnos sin riesgos, o bueno, tratando de minimizar esos riesgos. ¿Qué les cuento? Bueno, hemos pensado en los jueves no tener culto presencial en la iglesia, sino continuar a través de estos medios. Y el domingo tener 3 cultos. Un culto a las 8 de la mañana, de 1 hora, de 8 a 9. Un segundo culto de 10 a 11. Y un tercer culto de 12 a 1 de la tarde. Cada culto con 50 personas es el máximo que podemos tener al interior de la iglesia. Pero pues de esas 50 personas, 10 personas estarán en torno a lo que tiene que ver con el cuidado del protocolo, ¿cierto? Ayudándonos a ingresar a las personas, tomando temperaturas, llenando los formularios. Otras personitas nos van a estar ayudando en la alabanza. Entonces ahí más o menos entre todos somos 10, por lo que realmente miembros de la iglesia que irían al culto, aparte de esos 10, serían unos 40, ¿no? No son muchos cupos, es lo que nos dan. Así que los invito para que si están animados en ir, ahorita que empecemos a enviar las invitaciones y el método a través del cual usted se va a inscribir, lo vaya pensando desde ya, qué horario se le ajusta, 8, 10, 12. Si eres mayor de 65 años, puedes ir, pero pues nos aconsejan que no es lo más recomendable. Las personas de mayores de 65 años pues corren más riesgos que las personas más jóvenes. Los niños pueden ir, pero les pedimos el favor que los niños menores de 12 años no vayan, porque cada niño cuenta y aparte de eso los niños, como no va a haber iglesia activa, pues no se van a quedar sentaditos escuchando la prédica, sino que van a generar dificultades, se van a querer juntar para jugar y no podemos tener ese tipo de contactos. Entonces, en conclusión, en lo posible, ir solamente con niños mayores de 12 años. Y si eres mayor de 65 y tienes algún riesgo de salud, pues te invitamos a que desde tu casa escuches el mensaje ese domingo. Ya les estaremos ampliando más información acerca de esto. Por lo pronto eso les comento y estamos esperando a ver el Señor que nos permite hacer. Bueno, mis amados, hoy vamos a iniciar nuestra enseñanza. La hemos titulado Ni ofenden ni se ofenden. Así es, ni ofenden ni se ofenden. ¿A quién se refiere? A los cristianos humildes. Un cristiano humilde ni ofende, ni se ofende. Un cristiano humilde no le gusta o evita al máximo pecar contra otros, ofender a otros o incitar a pecar a otros. Y un cristiano humilde tampoco guarda rencor cuando alguien le ha hecho algún daño, cuando alguien lo ha afectado de alguna manera. Este texto del que vamos a estar leyendo ahora, pues combina 5 cositas de las cuales ya les mencioné las 2 primeras. Un cristiano humilde no ofende ni se ofende. Un cristiano humilde reconoce sus incapacidades,
delante de Dios y de las personas, reconoce que en algunos momentos no puede hacer algo que le quede, que le cuesta, que le parece difícil, cosas que Dios pide, cosas que Dios necesita que hagamos. No vamos a decir que siempre estamos dispuestos, que siempre se nos facilita, no. Hay momentos en donde el Señor nos da retos y nosotros decimos, está difícil. Un cristiano humilde reconoce eso y pide ayuda a Dios, y un cristiano humilde nunca se siente nunca hace a Dios deudor de lo que de su servicio. Un cristiano humilde nunca le dice a Dios, bueno, Señor, siquiera me tienes, porque ¿qué hubieras hecho tú sin mí? Un cristiano humilde no actúa de esa manera, sino que él sabe que lo que Dios hizo por él es una deuda impagable y que todo lo que podamos hacer para servirle a Dios nunca será suficiente, teniendo en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Bueno, son 4 cosas, dije 5, son 4 cosas. Un cristiano humilde ni ofende ni se ofende, reconoce sus faltas, sus debilidades y, eh, y nunca le pasa una cuenta de cobro a Dios por su servicio. Entonces, comencemos la lectura en Lucas capítulo 17. Iniciamos el capítulo 17 desde el versículo 1 al 10. Dice así la palabra. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿No le dice más bien, perdón, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, amados, en esta porción de la palabra del Señor, Él nos está hablando, como les dije, de las características de un cristiano humilde. Los 2 primeros versículos, los que habla acerca de aquellas personas que inducen a otros a pecar. El versículo 1 y el versículo 2. Y hay una advertencia también. Leámoslos. Dijo Jesús a sus discípulos. Porque no, aquí no hay fariseos ni saduceos, ninguno de ellos. Claramente solo su grupo, a su grupo de discípulos, les dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Una piedra de molino, uno ve las imágenes, realmente es una cosa impresionante de grande. Incluso las movían, las hacían girar con caballos, con bestias, para trillar el trigo. Y es decir, si a uno le amarran del cuello una piedra de esas, inmediatamente se va para el fondo del mar y muere ahogado. O sea, el Señor está hablando de una muerte terrible, que sería mejor para esa persona morir de esa manera, por haber hecho pecar a uno de estos pequeñitos. No está diciendo niños, no está hablando de niños. Es una forma tierna, cariñosa en la que Jesús se refiere a un creyente, ¿sí? A un hijo de Dios, a un cristiano. Entonces, la palabra que usa allí, empecemos a mirar, la palabra tropiezo, que en el griego es escandalon,
que en nuestra palabra castellana se lee escándalo, escandaloso, es la palabra tropiezo. Pero originalmente esta palabra tiene dos significados. Uno, el cebo que se pone a una trampa o a un anzuelo. Es decir, eh, imposible es que no vengan tropiezos más hay de aquellos que ponen trampas, que ponen anzuelos, que piensan en hacer caer, hacer tropezar a un hermano. A eso se refiere esta palabra. Más adelante, el significado se amplió un poco más a como lo conocemos hoy como piedra de tropiezo. Es decir, es imposible que vengan tropiezos más hay de aquel que es piedra de tropiezo para otro creyente. El Señor es un Dios de misericordia, de amor, de todo lo que conocemos, pero hay cosas que Él aborrece. Mire, ese Dios de amor aborrece también cosas. Y la palabra está llena de cosas que Él aborrece. Por ejemplo, a los orgullosos los aborrece. De manera que el Señor aquí está diciendo, hay del que haga caer a uno de mis hijos. Hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Ese Dios de tanto amor también es un Dios al que le ofusca, al que le molesta profundamente cuando alguien hace pecar a otro. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Jesús dijo decir entonces que es imposible que en el mundo no tengamos tentaciones, que en el mundo no encontremos en dónde tropezar. Nos ha pasado, pero el asunto aquí es que hay gente que es la que produce ese tropiezo en la vida de otros y los insta a pecar, les enseña a pecar y les hace perder esa inocencia que como hijos de Dios tienen. Esos son los dos primeros versículos y en lo que estamos diciendo que un cristiano humilde no se presta para hacer tropezar a otro. El versículo 3 y 4 hace un énfasis en torno a la necesidad de perdonar. Dice así, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, pues perdónale. Cuando dice mirad por vosotros mismos es pongan atención, tengan cuidado con esto. Primero, ¿sí o no? No sean tropiezo para nadie. No ofendan a alguien. Cuando tú ofendes a una persona, estás produciéndole a esa persona una ocasión de pecar, de aborrecerte, de odiarte, de rechazarte. Por lo que estamos diciendo que un cristiano humilde se cuida mucho de generar en otro algún tipo de esa situación, de ofender a otro, de cargar el corazón del hermano. En medio de la iglesia se ve que con mucha facilidad estamos afectando a los hermanos, poniéndoles ese tropiezo, haciéndolos enojar muchas veces, en casos peores, llevándolos a pecar directamente. Pero también aquí dice, pero si te afectaron a ti, trata de resolverlo rápidamente, haz que te resbale. Alguna vez hablamos de ponernos la chaqueta impermeable, una chaqueta que permita que todas esas cosas que nos hacen, que nos dicen y que son molestas, nos resbalen y nosotros no nos quedemos con eso. Un cristiano humilde no guarda rencor, no permite que la ofensa le gane terreno en su corazón. Por eso el Señor dice, sí, habrá alguien que va a pecar contra ti, pero mira, si 7 veces al día esa persona te ofende, pero las mismas 7 veces te pide perdón, un perdón genuino, perdónalo. Y ten cuidado con esto. Mira por ti mismo, abre tus ojos, porque es muy fácil llenar el corazón de rabia y de enojo contra los hermanos. Es muy fácil cargarnos contra los hermanos. Parece ser que en medio de la dinámica de la iglesia es muy fácil que alguien nos haga enojar. Es muy fácil cargarnos con otros. Cuando estamos sirviendo, muchas veces ocurre mucho al interior de la iglesia, sirviendo al Señor,
otro hermano hace cosas que no nos gusta, que no nos parece, y cargamos nuestro corazón. Y el servicio que empezamos a prestar al Señor es un servicio con esa carga y con ese enojo. Por eso dice aquí el Señor, no, ten cuidado de eso y procura perdonar, procura que te resbale, que te dijeron, que te hicieron, que... No prestes tanta atención. Hay personas que prestan atención a todo lo que les dicen y les hacen. Y aunque el texto sí dice más adelante que debemos prestar atención a esa ofensa y hablar con el hermano, pues también habla de tener paciencia y de no estar todo el tiempo por cosas simples y sencillas, llamando al hermano, poniendo la queja. No, también hay que ser pacientes, soportar un poco. Si ya la cosa es muy compleja, pues llamamos al hermano y solucionamos el tema. Entonces continuamos allí cuando dice el texto, y repréndele. Sí, el texto habla de una reprensión. Tú necesitas ir a hablar con el hermano que te ofendió y reprenderlo en amor y decirle, mira, es que hiciste o me dijiste o pasó esto, pero siempre con la intención de ganar al hermano y siempre girando en torno al amor. Dice, en arreglar las cosas con esas personas o con el que pecó contra ti. En eso consiste el reprenderlo. No se trata de estar cargados por cualquier ofensa. Se necesita paciencia, como lo dice Efesios 4.2. Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que un cristiano humilde soporta. No presta atención, se aguanta, le resbala. Pero va a llegar un momento en el que por el mismo amor va a tener que llamar al hermano y decirle, hermano, venga que necesito hacer una reprensión, necesito que hablemos porque esto que está pasando ya está entrando en un terreno en el cual hay pecado, en el cual hay mal testimonio, en el cual estamos afectando la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, vas a reprender. ¿Cómo reprender? También el texto bíblico nos habla de cómo se hace la reprensión. No es de cualquier manera tampoco. No es a las patadas, no es a los gritos, no es con enojo, es con amor. Mateo 18, del 15 al 17, que es un texto muy paralelo a lo que estamos hablando, pero allí en Mateo el Señor nos enseña cómo se reprende al hermano. Mateo 18, del 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Porque muchas veces hacemos la reprensión delante de todo el mundo, avergonzamos al hermano, se avergüenzan las personas que están allí, generamos un ambiente maluco. Pero aquí dice, no, llámalo a solas, habla con él, repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, si el hermano también fuere humilde, has ganado a tu hermano. Pero resulta, pasa y acontece que muchas veces no encontramos esa humildad en los corazones y resulta que la persona no acepta esa reprensión. ¿Qué hay que hacer? Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos hermanos de la iglesia, de la congregación, testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces ya la reprensión es con otras personas que sean testigos de lo que está sucediendo y se da a conocer la opinión del uno, la opinión del otro, qué es lo que está ocurriendo, y ya dos o tres personas que son ajenas a la situación pueden tener una óptica diferente y ayudar a aclarar el asunto. Pero si no funciona, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, pues que prácticamente es lo que es. Si una persona que con amor se le ha reprendido de una y de otra manera, y aún así no cede, no acepta, pues
prácticamente es una persona incrédula. Un gentil y un publicano es aquellos que no han todavía conocido a Cristo. Y por lo tanto no son parte de la iglesia, no son hermanos, pero igual se les tiene compasión y misericordia. El hecho de que sea un gentil y un publicano no significa que haya que tratarlo a las patadas y no va a tener acceso a la iglesia, no. Los gentiles y publicanos fueron a los que Cristo les predicó y les evangelizó. Solamente aquí se está demostrando que esa persona aún todavía no conoce a Jesús. Bien, de esa manera se reprende al hermano a solas, luego con testigos, finalmente a la iglesia. Queda una constancia de que efectivamente esa persona aún no conocía al Señor. Eso es como reprender, pero ahora también el texto nos dice cómo perdonar, porque está diciendo allí, si 7 veces viene y te pide perdón, perdónalo. Pero el texto también habla acerca de cómo se debe perdonar. Allí Jesús usó la palabra o la frase 7 veces al día. Los rabinos, los sacerdotes, los publicanos, los fariseos, en fin, la gente religiosa, enseñaba que si una persona perdonaba 3 veces una misma ofensa, ya era suficiente. Ya incluso una persona que sea capaz de perdonar 3 veces ya había alcanzado un nivel espiritual muy elevado. Por lo tanto, Jesús les habla de 7. Ya la pone todavía muy alta. 7 veces al día. Y en otra ocasión, o en el texto en Mateo, él ya no habla de 7 veces, sino incluso llega a decir 70 veces 7. Mateo 18, del 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, en torno a todo este diálogo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro incluso, cuando dijo hasta 7, él conocía que la religión judía decía hasta 3. Pero Pedro dijo, no, voy a ser generoso con el Señor. Y le dijo, así hasta 7. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿En qué consiste entonces 7 o 70 o 490 veces al día? Lo único que entendemos o que queda claro es que el cristiano debe tener una constante actitud de perdonar. Esa es la razón que él debe tener en su corazón. Lo que lo debe mover es siempre un corazón que perdona, que no guarda la ofensa. A eso se refiere el Señor Jesucristo. No es que tú vayas a empezar a contar las veces. No se trata de contarlas. Se trata de tener una naturaleza perdonadora, como el mismo Señor la tiene acerca de nosotros, que extiende y extiende y extiende su perdón sobre nuestras vidas. Es tener un corazón perdonador. Es eso. Pero claro, aparece una pregunta. Listo. El texto está diciendo claramente si tu hermano se arrepiente, ¿sí o no? Y te pide perdón. La pregunta, ¿y si la persona no se arrepiente? ¿Lo debo perdonar? ¿Qué hacemos con la persona que nunca se ha arrepentido? ¿La perdonamos? Aun cuando la relación no pueda ser restaurada a razón de que esa persona no está arrepentida, es nuestra decisión por nuestra propia salud espiritual perdonar. Perdona porque es la parte que te corresponde. Es lo que tú tienes que hacer. La otra persona no está interesada en venir a pedirte perdón. La otra persona incluso puede seguir afectándote. A pesar de haber hablado con él y todo lo demás. Incluso hay personas que no están en la iglesia. No los podemos llevar a la iglesia a vivir este proceso. Hay gente en tu trabajo, en la calle, en tu casa. Pero entonces, ¿qué debes hacer tú allí? Extender ese perdón. Perdónalo. Por el bien tuyo. Porque si tú permites ira, enojo, amargura en tu corazón, el único que va a salir mal de esa situación eres tú. Por eso el Señor nos habla, hey, ustedes que son cristianos, humildes, aprendan a perdonar. Aprendan a perdonar incluso si no les piden perdón. Rick Warren, famoso pastor y escritor, escribió esto en torno a lo que significa perdonar, pero también la diferencia que hay entre la reconciliación.
Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Perdonar es lo que te está pidiendo el Señor en todo momento, así la otra persona no venga a pedirte perdón. La reconciliación ocurre cuando la otra persona viene a pedirte perdón. El hecho de que tú perdones no significa que ya estás reconciliado con esa persona. Ocurre muchas veces que hay una mujer maltratada por su esposo y se le enseña que debe perdonar, pero este esposo la sigue maltratando, pues ella va a tener que, de alguna manera, entender que ahí no hay arrepentimiento, no puede haber reconciliación. Si sigue con ese hombre la va a matar, ella se distancia de él, pero perdona en su corazón. La reconciliación depende entonces de también la actitud de la otra persona. Rick Warren escribió esto: el perdón y la restauración de una relación son dos cosas diferentes. El perdón es solamente tu parte. Si responden o no, si te lo piden o no, si tan siquiera reconocen que lo necesitan o no, a quienes perdones es por tu bien. Si la otra persona lo reconoció o no, si te busca o no, si le parece necesario o no, eso es problema de la otra persona. El punto aquí es que por tu bien debes perdonar. La restauración de una relación requiere mucho más que el perdón. Se necesita arrepentimiento, se necesita una restitución y la reconstrucción de la confianza. Tú puedes perdonar a alguien, pero al perdonarlo no significa que confíes en él. Una mujer que fue violada por un hombre le puede extender su perdón a ese hombre, pero no significa que ya confíe en él y se va a quedar a solas con él. La construir confianza va a requerir tiempo. Se necesita arrepentimiento, se necesita una restitución y la reconstrucción de la confianza. Y a menudo se requiere mucho, mucho tiempo. Muchas personas piensan que no pueden perdonar porque eso significaría volver de nuevo a lo mismo. Entonces, a veces le hablamos a las personas: perdona, perdona, no prestes atención. Y temen perdonar porque consideran que si perdonan, pues le abren puertas otra vez a la persona para venir a herir. Y no, no es lo mismo. Tú puedes perdonar, pero hasta que no exista confianza y la otra persona demuestre un cambio, pues no te está pidiendo el Señor que tienes que estar reconciliado con esa persona. Pero tú lo tienes que dejar en manos de Dios. La reconciliación viene como el toque de parte de Dios al corazón de esa persona que no se arrepiente, que no pide perdón. Es algo que solamente Dios puede lograr en ambos corazones. Y dejémosle eso a Dios. Pero la parte tuya es perdonar. Perdona. De corazón, perdona. A eso se está refiriendo el Señor aquí. Claro, ahora vienen sus discípulos, y es una característica también de un creyente humilde, y es: pero esto que me pide el Señor está duro, perdonar. Uy, oiga, en serio, yo sé que muchos de nosotros nos proponen perdonar una ofensa dura de perdonar, y nos parece una cosa de pronto lo más difícil que pueda proponer la palabra del Señor. Por eso los discípulos en el versículo 5 y 6 expresan a través de esto su humildad, su dependencia, reconocen su debilidad, porque no es que un cristiano humilde, un cristiano maduro, lo maneje todo, lo sepa todo, lo pueda todo, no, no. Es una persona que reconoce que hay cosas que le quedan grandes, que hay cosas que se le dificultan. Por eso ellos, después de todo este mensaje, en el versículo 5, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ellos entendieron que para poder cumplir ese llamado a perdonar necesitaban fe. Y se dieron cuenta que aunque tenían fe, les estaba haciendo falta para lograr ese nivel de perdón. Y clamaron y le dijeron: Señor, aumentanos la fe, perdónanos, yo sé que has estado con nosotros. Dicen ellos: nosotros sabemos que has sanado, que has liberado, que has resucitado, Señor. O sea, ha sido evidente que tú eres el Señor, el Mesías. Pero Padre, en esto que nos estás pidiendo, la vemos difícil. Perdónanos.
pero aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que, mis amados, el Señor les habla acerca de una fe creciente. Sí, aumentanos la fe. El Señor les dice, sí, la fe puede crecer, puede aumentar, pero lo importante es que tenga una naturaleza específica, como la que tiene el grano de mostaza, que aunque es pequeñito, su naturaleza tiende después a volverlo, aunque es una semilla tan pequeña, termina siendo la mayor de las hortalizas. Tiene un potencial muy grande. Crece tanto que incluso permite que los pájaros hagan nido en sus ramas y le dé sombra a las personas, algo que una hortaliza no hace. Una hortaliza no genera un arbusto como para que los pájaros aniden o den sombra a las personas. Sin embargo, el Señor escoge una semilla muy pequeñita de una hortaliza con unas características que no permiten hablar de arbusto, de árboles, pero lo hace con la mostaza, y les dice, si la fe que ustedes tienen es de la calidad de un granito de mostaza, aunque sea así de chiquita, ustedes le van a poder decir a un árbol sicómoro. ¿Y por qué usa el árbol sicómoro? Estos árboles se caracterizan por tener un enraizamiento muy poderoso. Realmente desarraigar un árbol sicómoro es tarea dura, difícil. Se habla incluso que un árbol de estos puede mantener arraizado por 600 años. Y el Señor les está proponiendo, como alguna vez también lo habló, de decirle a un monte que se tire al mar y se tira. Aquí habla de un árbol, desarraigar un árbol que tiene un sistema radicular muy potente, y el árbol se desarraigaría y se tiraría también al mar. Es una forma, es una analogía en la que el Señor les habla a sus discípulos. Está usando dos analogías. La primera, el granito de mostaza, que aunque pequeñito, por su esencia, por su naturaleza, tiene un potencial grande. Así es la fe. La fe en Cristo tiene ese potencial, que aunque sea pequeñita, aunque sea tan pequeñita, tiene el potencial de hacer que un árbol se desarraigue y se eche al mar. Ahí usa entonces la otra analogía, la del árbol que se desarraiga y se echa al mar. Pero entendiéndolo nosotros ahora, el Señor entiende que así como un árbol se arraiza en la tierra, de la misma manera la amargura también en nuestro corazón. Y ellos entienden eso, Señor, es que hay tanta amargura porque nos han hecho tanto daño que nos falta fe para creer que podemos perdonar a alguien. Pero el Señor les dice, si su fe es una fe en Cristo, si es este tipo de fe, ustedes van a poder orar y van a poder buscar a Dios y van a poder creer a Dios y el milagro ocurrirá. Esa raíz de amargura podrá salir de sus corazones y ustedes podrán perdonar de corazón. Pero necesitan fe en Cristo y necesitan reconocer también que les hace falta esa fe y buscar a Cristo, como lo hicieron ellos. Y Dios entrega esa capacidad para que nosotros podamos desarraigar del corazón el dolor, la herida y la amargura que nos han provocado las heridas de las personas, los golpes que nos han dado las personas. Hebreos, hablando acerca de esta fe nuestra, de la característica de la fe, es que esa fe es tan valiosa y es tan poderosa porque está en Cristo. Hay personas que tienen fe, pero no en Cristo. Y pueden tener un tamaño de fe muy grande, pero no en Cristo. Hay gente que le tiene fe al Once Caldas, por ejemplo. Muchos dirán, valiente fe.
Pero hay gente que le tiene fe al Once Caldas, hay gente que le tiene fe a la agüita de Malva, hay gente que le tiene fe al agua de Sauco, hay gente que le tiene fe, bueno, y es fe, confían en eso. Pero esa fe, comparada con la fe en Cristo, pues, no genera los mismos resultados. Por eso Hebreos 12:2, hablando acerca de la fe, viene hablando en el capítulo 11 de la fe y de lo que hombres de fe lograron. En el capítulo 12 dice así, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que la fe que realmente vale, que tiene poder, que hay que tener, que surte efecto, es la fe en Jesús. No es fe por fe, es fe en quién. En este caso en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso podemos tener fe en Cristo, porque él logró llegar hasta la cruz, morir por nosotros, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, por eso Jesús les dice, si la fe que ustedes tienen es de esta calidad, ustedes van a ver cómo de sus corazones va a ser arrancada la amargura y ustedes van a poder perdonar. Bien. Y finalmente, el texto termina y de repente a primera vista uno no entiende mucho la lógica del texto, porque venía hablando del perdón, luego habla de la fe, pero ya entendemos la relación, y luego termina hablando del deber del siervo, y también decimos, bueno, pero ¿qué relación tiene? Y todo está relacionado, todo está encaminado. El objetivo de Jesús es enseñarle a sus discípulos la humildad, cómo es un corazón humilde. Y repito, un corazón humilde ni se ofende, ni ofende ni se ofende, ¿sí o no? Ni ofende ni se ofende. Reconoce sus faltas, sus debilidades. Y cuarto, a la hora de servir, no está pidiendo que se lo reconozcan. Así actúa un cristiano humilde, un cristiano orgulloso. Siempre está esperando el aplauso, la felicitación, y Dios está en deuda con él. Pero mire, dice así la palabra. Versículos 7, 8, 9 y 10, para terminar. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Mis amados, el trabajo de arar o de apacentar ganado, desde quién sabe qué horas de la madrugada, 4 o 5 de la mañana, hasta 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Cómo queda una persona después de arar? ¿Cómo queda una persona después de apacentar ganado? Y Jesús dice, bueno, aquí viene un siervo cansado de apacentar, cansado de arar. Pero dice, ¿quién de ustedes teniendo un siervo que llega así y le dice, ay, qué pesar, venga, siéntese, venga, yo le doy este caldito, meta los pies aquí en agua caliente, qué pesar, de usted cómo le tocó de duro, muéstreme esas ampollas en la mano? Porque parece ser que hay gente que le sirve a Dios y como que necesitan todo eso, ¿no? Muestre las manitos, muestre los pies. Ay, qué pesar, cómo le toca duro. Ay, es que a usted no lo tienen en cuenta, es que nadie lo valora. Porque así hay cristianos en la iglesia, hay gente que está esperando ese tipo de trato y hay de que alguien no lo tenga en cuenta, no lo felicite, no le diga lo bien que le quedó hecho el asunto. Y el Señor está hablando, mire, la gente que ha sido comprada por mi sangre es gente que lo da todo y no están esperando nada de estas cosas. ¿Quién le dice, pasa, siéntate a la mesa, te voy a servir? Mira, hice un sancochito, cómetelo, qué pesar, descansa, ¿no? Dice el versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Aunque suena extraño, es lo que pasa en la vida de un siervo. Llegó cansado, con ganas de acostarse, pero ahora sabe que su señor, que estaba ahí viendo televisión, tiene hambre, entonces llega, le prepara los alimentos, se sirve, después de que ha comido y que ya no le falta nada, está saciado, le dice al siervo, ahora sí puede comer usted, ahora sí descanse.
Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Ay, amados, hay gente en la iglesia, siervos del Señor, que no se les puede decir negros tener los ojos porque se enroscan. Si hacen algo por haberlo hecho ellos, es perfecto, es lo mejor. Y si tú les dices, hombre, no, eso hubiera podido quedar así mejor, se enroscan, se enfurecen, se ofenden. Eso se llama orgullo. Si tú eres de esas personas a las que la gente no te puede decir que eso no te quedó tan bueno como tú lo ves, porque para ti lo que tú haces es lo mejor, porque como tú no hay nadie, porque el siervo más siervo en la historia de la humanidad eres tú. Si a ese tipo de personas no se les puede decir nada de eso, están demostrando que no son humildes. Claramente son personas que guardan rencor y que no perdonan. Y el Señor no quiere eso contigo. Él te quiere libre. Él quiere que todo te resbale. Pero si eres orgulloso, tú no podrías servir en estas condiciones. Tú esperarías de llegar del campo. Y eso si fuiste a arar, porque de pronto dirías, no, ¿cuál arar? Yo no estoy para eso. Yo no estoy para arar, yo no estoy para cuidar ganados. Porque también le ponemos condiciones al Señor. Señor, yo sí te voy a servir, pero bajo estas condiciones. Señor, yo sí quiero enseñar la palabra, yo sí quiero predicar, pero bajo estas condiciones. Mis amados, la historia de la iglesia muestra hombres que murieron por cuidar a otros, por proteger a otros, que pasaron hambres, necesidades, sin sueldos, sin salarios, y todo lo hicieron por vocación y por amor a Cristo, como siervos, entendiendo que lo que Él hizo por nosotros es mayor y que nosotros no tenemos cómo pagarle. Pero ay, Dios mío, si a veces nosotros cuando nos toca poner plata de nuestro bolsillo para el reino, sí que nos duele. Cuando queremos que las personas hagan por nosotros las cosas y nosotros no queremos hacer el menor esfuerzo. Amados, el reino de los cielos consiste en esto que está hablando aquí Jesús. Los siervos del Señor actúan de esta manera. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Debíamos predicar, no esperemos que el Señor nos aplauda por eso. Debíamos dar amor, debíamos trasnochar, debíamos ayudar a los enfermos, debíamos ser santos, debíamos ser puros, debíamos ser ejemplo, debíamos ser testimonio, debíamos impactar la sociedad. No esperemos que por eso vengan los ángeles a darte un aplauso. Eso es lo que debíamos hacer. O sea, si estamos es tarde de hacer las cosas, estamos esquedados. Hemos pretendido vivir en el reino como reyes que nos atiendan, pero Cristo mismo dijo, no, yo vine fue a servir, no a ser servido. No seas un creyente que esperes ser servido. Sirve tú y nunca consideres que ya fue suficiente. Nunca le digas al Señor, listo, Señor, ya. Esto es mi parte, ya búsquese a otro que termine la obra, ¿no? Un verdadero creyente, un hombre de Dios, no se jubila. En el reino de los cielos no hay jubilación. Conozco señores, ¿cierto? Pastores de 70, 75 años predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mientras respire, mientras tenga fuerzas, yo le voy a servir a mi Señor. No es como las empresas que a los 62 años tú te jubilas y listo. Con el Señor es hasta el último suspiro, porque Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Así que, mis amados, no esperes, como siervo de Dios, tener un honor especial. No lo esperes. Tampoco pienses que Dios tiene una deuda contigo, porque tú te has portado bien, porque has hecho las cosas bien, porque has servido, porque lo que sea, porque has entregado tu talento. No,
tú estás en deuda con Él. Tampoco está bien que pienses o sientas que lo que te da la iglesia o lo que te dan las personas o lo que Dios te da es menos de lo que tú mereces. Esa sensación de, es que no me tratan como yo merezco, es que no me tienen en cuenta, es que no saben lo valioso que soy, es que no me valoran. No, mis amados, aquí este siervo no se pone a pensar en eso, sirve nomás. Nunca pienses que lo que te dan o lo que recibes es menos de lo que tú mereces, porque lo que tú y yo merecíamos era el infierno. Bien, así que mis amados, guardar la ley de Dios es nuestro deber. El Señor dijo, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos. ¿Cuál era nuestro deber? Guardar la ley, obedecer al Señor. En eso no hay galardón, en eso no puedes decir tú que no has recibido el trato que deberías tener, porque es de eso y mucho más debemos dar en el reino de los cielos. Conclusión. Las conclusiones finales, las 4 cositas con las que inicié y con estas terminamos. Las personas humildes, los cristianos humildes. 4 cosas. Los cristianos humildes se abstienen de ofender a los demás. Siempre cuidan lo que dicen, cómo lo dicen, sus expresiones, su forma de actuar. Siempre están cuidando el corazón de los demás. Segundo, están dispuestas a perdonar. Que todo les resbale y cuando vean la situación compleja, por amor al hermano lo van a llamar para reprenderlo. Pero la reprensión es por amor al hermano, no es para sacarme el limpio o para sacarme la espinita. Es porque el hermano necesita ser enseñado en la palabra, necesita comprender algo de parte de Dios. Si tú lo llamas defendiendo tu honor y tu causa, nada de lo que hagas por el hermano ayudará. Si tú lo llamas habiendo permitido que te resbalara la ofensa, vas a poderle hablar con amor y la persona va a entender y va a poder cambiar su camino. El Espíritu Santo va a estar en esa conversación y esa persona va a cambiar su actitud. Se abstiene de ofender, está dispuesto a perdonar. Tercero, se distinguen porque reconocen su debilidad. Auméntame la fe. Señor, esto que me propone está carnudo, pero auméntame la fe, ayúdame, yo quiero, te necesito, fortaléceme. Y cuarto, se caracterizan por rechazar la exaltación. Rechazar la exaltación, ellos saben que son siervos del Señor, que nada merecen, que el único que es digno de gloria y honra es Él, y que nuestra vida está rendida a sus pies. Así es, mis amados, esta es la enseñanza de esta noche. Espero que esto haya tocado sus corazones en lo que ustedes saben que necesitan resolver con las heridas, con las amarguras, en lo que ustedes saben que tienen que ser más pacientes, a esforzarnos por eso, a pedirle al Señor fe para perdonar, para amar, a servir sin esperar el aplauso. La recompensa será en el cielo. Aunque Jesús habla aquí de un siervo que mejor dicho le fue re mal, déjeme decirle que la palabra dice que cuando Él nos llame a su presencia, Él nos va a servir a la mesa. Él sí va a hacer eso. Él sí nos va a decir cuando entremos allá, siéntate que te va a servir yo. Y Él te va a servir. Porque ese es nuestro Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no esperes el aplauso humano. Sírvele de todo corazón, así nadie te lo valore, así nadie te tenga en cuenta, así es para Él. Sé humilde y acepta la corrección también. Entonces, bien, mis amados, hemos terminado. Oremos por esta palabra, pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestra fe para ser humildes y para ver el fruto de toda esta palabra en nuestros corazones. Padre amado, Señor, imposible es que alguien no nos hiera, imposible es que alguien no nos ofenda, imposible es que no hayan tropiezos, pero guárdanos a nosotros de ser tropiezo para alguien.
Líbranos de ser nosotros los que causemos el pecado de otro, de ser nosotros quienes seamos el tropiezo para que el hermano se aparte, para que el hermano se aleje. Líbranos, Señor, de ser tropiezo para alguien. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonar siempre y en todo momento, tener una actitud de perdón constante, permanente, frente a cualquier ofensa. Si nuestro corazón se resiente, si vemos que nos queda grande, pues poder buscar en ti ayuda, buscarte a ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y saber que en ti hallaremos la fuerza para perdonar. En ti encontraremos la fuerza para desarraigar la raíz de amargura del corazón, esas cosas que nos consumen internamente y que nos roban la paz. Es a través de poner nuestra mirada en Cristo, a través de confiar en ti, nuestra fe en ti, Señor, así sea del tamaño de un grano de mostaza, pero esa fe en Cristo tiene un potencial tremendo, y aunque hoy lo vemos imposible, según tus palabras, toda amargura saldrá del corazón, todo dolor, toda tristeza, toda rabia, todo enojo, toda falta de perdón, todo rencor, saldrá de nuestra vida con esa fe en Cristo. Lo has prometido, Señor, y lo deseamos. Queremos tener un alma limpia, libre, tranquila, un alma completamente a la cual se le han arrancado todas esas raíces de amargura. Y finalmente, Señor, permítenos servirte agradecidos, permítenos siempre estar dispuestos, permítenos siempre complacerte, saber que te estamos sirviendo con todo lo que somos y todo lo que tenemos, humildes, sabiendo, Señor, que esa es nuestra tarea, sabiendo que es lo que nos corresponde hacer para compensar al menos en algo lo que hiciste por nosotros por la eternidad. Y allá seguramente lo vamos a agradecer profundamente, Señor. Pero aquí, Padre, que todo el tiempo estemos recordando lo que hiciste por nosotros y eso nos motive a servirte con un corazón humilde. Muchas gracias te damos esta noche por tu palabra, Señor. Y ponemos en tus manos el poder volvernos a reunir como iglesia bajo todos estos protocolos de seguridad. Que seamos ejemplo y buen testimonio para la gente y la sociedad, que nos mire y puedan ver que somos juiciosos, que nos estamos reuniendo, guardando lo que las autoridades nos piden y que volvamos a disfrutar, Señor, la adoración en el templo, la palabra en el templo y el compartir, poderlo también tener, quizás no adentro, pero sí afuera, poder compartir con los hermanos. Gracias te damos por lo que viene, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor me los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo el próximo domingo con la ayuda del Señor. Una feliz noche.